Bueno, vamos a dar inicio formal. Bienvenidos nuevamente a todos y a todas a este nuevo foro Contacto, el cual titulamos Carbono Neutralidad, Soluciones y Desafíos desde el sector de energía. Este es un espacio de la Facultad de Ingeniería de la Universidad de los Andes, en donde queremos abordar problemáticas nacionales y regionales, en donde la ingeniería tiene toda la incidencia para colaborar. En esta ocasión es el Departamento de Ingeniería Eléctrica y Electrónica quien está liderando nuestro foro Contacto y vamos a conversar sobre este tema de la carbono neutralidad con tres expertos nacionales e internacionales, moderados por el director del Departamento de Ingeniería Eléctrica y Electrónica, el profesor Guillermo Jiménez. Les presento, entonces están aquí ya conectados, Ramón León, Program Manager de New Energy Business de ISA, Diego Grajales, coordinador de cambio climático del Ministerio de Minas y Energía de Colombia, y finalmente Rodrigo Palma, profesor titular del Departamento de Ingeniería Eléctrica de la Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas de la Universidad de Chile. Entonces iniciamos esta agenda del evento les voy a presentar en este momento para que conozcan un poco cómo va a ser la dinámica hoy, con una presentación del profesor Jiménez de 10 minutos en donde vamos a dar un pincelado a este tema carbono neutralidad y después procedemos con las presentaciones de 10 minutos cada uno de nuestros expertos invitados. Los invitamos a participar activamente a través de nuestras redes sociales, a través de nuestro chat, comentando las presentaciones, dejándoles preguntas a nuestros invitados y estas las retomaremos una vez finalicen las presentaciones en el espacio del panel a las 2:45 con nuestros tres conferencistas moderados por el profesor Guillermo. Entonces, pues sin más preámbulos, profe Guillermo, bienvenido y te escuchamos. Bueno, muchas gracias, Mónica. Primero que todo, pues un gusto saludarlos a todos los que nos acompañan y también de antemano agradecer a nuestros tres invitados, a Rodrigo, a Diego y a Ramón por aceptar la invitación que les hicimos a participar de este espacio. Esperamos que sea, por supuesto, de interés para todos. Creo que hay muchas cosas que discutir, tenemos muchos desafíos, no solamente a nivel nacional, sino también a nivel regional, diría yo, y un compromiso con el planeta en el tema de la carbono neutralidad y lo que estamos buscando en el espacio de este foro es precisamente conocer las experiencias que traemos desde diferentes sectores. Uno, pues la introducción que haré yo desde la academia aquí en Colombia, con una introducción muy general, por decirlo así, de la problemática, de la situación, para después ya dar el espacio a los especialistas que nos acompañan para que cada quien haga su contribución desde su lugar, ¿no? Entonces tenemos la oportunidad de tener participación del gobierno nacional, también por supuesto de la empresa privada y también muy importante poderlo comparar y consensuar con experiencias de otros países y efectivamente pues podamos encontrar también espacios de soluciones y apuestas conjuntas que nos permitan alcanzar las metas que de alguna manera nos estamos imponiendo como sociedad. Entonces, sin más preámbulos, pues tengo una pequeña presentación que voy a compartir ahora, entonces voy a compartir pantalla. Permítame un momentito. Tengo que ponerla aquí bien porque eso. Listo. Entonces, ahora sí. Okay. Listo. Ahí ya se ve. Sí, señor profesor. Listo. Entonces, perdón, esto. Bueno, ok, listo. Entonces, vamos a iniciar con el tema de la carbono neutralidad y el título que le dimos a este foro es Soluciones y desafíos del sector energía. ¿Por qué hicimos este hincapié? Pues porque, por supuesto, el tema de la carbono neutralidad es una apuesta conjunta de diferentes sectores de la economía. Ya tendremos oportunidad de discutir de eso, pero por supuesto que desde el sector energía tenemos una responsabilidad bastante alta y significativa al respecto. Entonces yo quisiera empezar por tocar varios temas de contexto. Lo primero es que estamos en una, en una etapa de transición energética. Muchos de ustedes, pues por supuesto, lo han oído comentar, lo han visto, digamos, el tema de la transición energética y se ha discutido también al respecto.
¿Y por qué quise partir por este tema de la transición energética? Pues es muy sencillo, porque esta evolución del sector energía que ya comentaremos, pues también nos abre la puerta a tener diferentes herramientas, digamos, nuevas opciones, nuevas alternativas para también hacernos frente del tema del cambio climático, las emisiones de gases de efecto invernadero que estamos comprometiendo con la atmósfera. Y entonces, esto, digamos, este fenómeno que estamos viviendo del sector energía, por supuesto, en sí mismo se constituye una oportunidad grandísima para proponer quizás nuevas soluciones, nuevos ambientes que nos permitan cumplir con los compromisos que tenemos con el clima. Entonces, esta transición energética en sí, entonces es un cambio estructural, ¿no? Es un cambio estructural, entonces usted lo que ven aquí a la izquierda es de la manera histórica como se desarrollaron los sistemas de energía, inclusive uno lo podría, digamos, de alguna manera también extrapolar, digamos, a lo que es, por ejemplo, el tema del gas natural, pero aquí está, digamos, descrito en lo que es energía eléctrica, donde eran sistemas centralizados con grandes plantas de generación, sistemas de transmisión que ustedes bien conocen, y después ya la distribución y suministro final a los usuarios. Con tecnologías en su mayoría, por supuesto, digamos las convencionales, entiéndase pues las centrales de embalse o centrales de filo de agua o de pasada en el tema hidro, y en tema de generación térmica, pues haciendo uso del carbón, del gas natural y de combustibles líquidos cuando fuera el caso. Eso pues ha ido cambiando a un esquema mucho más descentralizado, donde han aparecido muchos nuevos actores, donde por supuesto aparece, por ejemplo, la figura del prosumidor y muchos otros nuevos personas que desarrollan ya generación de índole local, que nosotros llamamos generación distribuida, donde también tenemos integración masiva de nuevas tecnologías, digamos, de fuentes renovables no convencionales de energía, entiendas energía solar, energía eólica. También aparecen sistemas de almacenamiento de energía, con todo lo que ha significado la evolución de los sistemas de almacenamiento en los últimos años. Y eso pues va abriendo, digamos, muchas nuevas alternativas, muchas opciones de participación. Por lo mismo hablamos entonces que se van generando nuevos ambientes, las nuevas tecnologías que ya mencionaba y por supuesto nuevas oportunidades de desarrollar servicios, que aparecen ahora un sinnúmero de servicios con todo lo que ya significa también el desarrollo de las tecnologías de monitoreo, visualización y muchas cosas más, y que ya han aparecido, digamos, esquemas tales como, por ejemplo, agregadores y otros actores nuevos que ofrecen servicios para permitir la integración y la entrada masiva a todas estas nuevas tecnologías en un ambiente mucho más descentralizado. Bueno, eh, en ese contexto, digamos, en lo que significa el sector de energía eléctrica, entonces hay tres fenómenos importantes que también están muy asociados con todo este tema de nuestro compromiso con el planeta y que son, digamos, elementos claves en lo que significa la transición y la modernización, por decirlo así, del sector en el cual nosotros hacemos parte. Primero es el tema de la electrificación del consumo, ¿no? Entonces, estamos viendo ahora la aparición de tecnologías claves tales como los vehículos eléctricos, tenemos también aplicaciones vehicle to grid, tenemos también todo lo que es, por ejemplo, carga inteligente, tenemos también bombas de calor, también los sistemas de ventilación, aire acondicionado, etcétera, que van llevando una electrificación del consumo y que en sí mismo también pueden, por supuesto, apoyarnos en desarrollar también estrategias de consumo y uso de la energía bajas en carbono. Por supuesto, está el tema de la digitalización, como ustedes lo ven acá, que nos permite ya desarrollar todas las tecnologías de red, todo lo que yo les comentaba recién en términos de monitoreo, medición, sistematización de sistemas, donde aparece medición inteligente, control remoto, monitoreo, etcétera. Y por supuesto todas las otras opciones que hay más allá del medidor, que también van a ser opción del usuario final, donde va a poder, por supuesto, reaccionar a patrones de consumo, hacer mejor gestión de su consumo energético dentro de casa o dentro del lugar donde, por supuesto, está ejerciendo su labor como consumidor de energía. Y finalmente, también como les comentaba, entonces,
enfrentamos este tema de la descentralización, donde los usuarios ya se vuelven participantes activos, digamos, del sistema, donde nosotros ya, lo mencionaba yo antes, pues al incorporar generación, digamos, o módulos solares, por decirlo así, donde nosotros habitamos, pues empezamos a tener un rol mucho más activo en todo lo que significa el sector energía eléctrica. Entonces, eso significa también e implica a su vez esquemas grandísimos en términos de coordinación, y ahí pues por supuesto está todo lo que es almacenamiento distribuido, desarrollo de microredes, respuesta en demanda y muchos temas más que nos exigen en términos de descentralización. Entonces, en ese marco grandísimo de transformación del sector, también por supuesto tenemos un compromiso muy grande y por eso pues acá les quería compartir los ODS y en particular señalar aquellos quizás de donde del sector energía nosotros tenemos impactos más significativos. ¿Por qué señalamos fin de la pobreza? Porque pues la pobreza hay que siempre verla desde un carácter multidimensional y entonces fácilmente hablar en términos de pobreza energética. Por supuesto, el objetivo 7, que es energía asequible y no contaminante, pues está completamente ligado a nuestro quehacer. También, como les mencionaba, la acción por el clima, que es el compromiso conjunto que hacemos múltiples sectores, y también todo lo que podamos hacer en términos de ciudades y comunidades sostenibles. Todo lo que podemos hacer en términos de desarrollo de sistemas de energía para que podamos convertir nuestros lugares de habitación donde nosotros convivimos en esquemas más sostenibles en el tiempo. Muy bien. Bueno, entonces entremos ya al tema. Dado todos estos temas de evolución del sector de energía eléctrica, de los compromisos, de los objetivos de desarrollo sostenible, pues también tenemos el compromiso, como les mencionaba yo al inicio, del calentamiento global. En el calentamiento global, pues lo que vemos acá es, yo tomé estas láminas del Climate Action Tracker, esta está actualizada en noviembre de 2021 y lo que queremos compartir aquí en esta lámina es, como ustedes ven, que ha sido el desarrollo histórico de las emisiones de gases de efecto invernadero a la atmósfera. Voy a ponerme aquí afuera para que vean los años más o menos, hasta el año 2010, 2015, que ha habido un incremento significativo de emisiones a la atmósfera. Y después ya lo que ustedes ven son diferentes proyecciones de las mismas emisiones en función de los compromisos que podemos hacer desde los diferentes países para reducir, digamos, la emisión de estos gases a la atmósfera y poder cumplir o estar alineados con los límites que nos impone la ciencia. ¿Cuáles son los límites que nos impone la ciencia o la recomendación de la ciencia? Es que pues evitemos que la temperatura de la atmósfera sobrepase, digamos, como límite los 2 grados centígrados y que por supuesto la esperanza o el escenario más optimista sería limitar el calentamiento a 1.5 grados centígrados. Si nosotros queremos entonces cumplir estas metas que ustedes ven aquí a la derecha de 1.5 grados, 2.1 grados, tenemos que hacer un compromiso de reducción de emisiones bastante significativo, ¿sí? Por ejemplo, al 2030 lo que se menciona acá es que entonces debemos reducir las mismas entre 19 y 23 gigatoneladas de CO2 equivalentes. Y aquí hay diferentes escenarios que ustedes ven en términos de lo que está ahora, en términos de la política, los compromisos que se están haciendo, que nos llevaría a un calentamiento de 2,5 a 2,9 grados centígrados para el año 2100. Y así, digamos, en diferentes escenarios según ya las promesas que se puedan hacer, según escenarios optimistas y según algunos objetivos que han fijado diferentes países. Pero sin perjuicio de ello, digamos, todavía los targets, digamos, que son los objetivos propuestos, según estas proyecciones, no estarían, digamos, dentro del rango de temperatura que recomienda la ciencia para el tema del calentamiento de la atmósfera. Para ello, pues, los países fijan sus compromisos, que son las contribuciones determinadas a nivel nacional, a nivel nacional, sí, que se les conocen por NDC, que son, digamos, los compromisos que hace cada país. Ustedes ven aquí donde están, digamos, 128 países que han ya establecido sus nuevos objetivos de la CNS, sus objetivos de reducción de emisiones de gases de efecto invernadero a la atmósfera.
donde los que están en verde, si se dan cuenta, son 23 países que han actualizado sus compromisos y han puesto metas más ambiciosas. Ya veremos en detalle para el caso de Colombia y de Chile, digamos, los compromisos que han hecho cada país al respecto y quizás más adelante ya podremos discutir en detalle al respecto. Bueno, de todas maneras, la foto aquí indica que hay bastante compromiso en los diferentes países, algunos sí, algunos no, en mayor o menor expectativa, pero de todas maneras, eh, ¿por qué puse esta lámina? Porque sin perjuicio de ello, cuando se evalúan estos compromisos, y también sería algo interesante discutir, pues todavía, digamos, no están, digamos, o no alcanzarían, entre comillas, una reducción suficiente para poder cumplir, digamos, con los compromisos de reducción de temperatura en la atmósfera. Aquí ustedes van la evaluación de los compromisos de los diferentes países, desde críticamente insuficiente hasta que una que es compatible con el Acuerdo de París de los 1.5 grados, donde prácticamente es eh, muy, muy poco el caso. Bueno, además de esto, pues hay también algunas evaluaciones respecto de los compromisos del sector de aviación y todo lo que es el transporte, digamos, de carga también en cuanto a reducción de emisiones, ¿sí? Y si se dan cuenta, pues de todas maneras, a nivel global y desde una perspectiva, digamos, fuera de lo que hacemos nosotros acá en nuestros países, pues todavía faltaría, entre comillas, hacer un esfuerzo mayor en términos de los compromisos para alcanzar las metas fijadas en el Acuerdo de París. Bueno, como les decía, entonces ya los países han definido sus compromisos de reducción de emisiones y en adición a ello, que es muy importante mencionarlo y es a donde nos lleva el objetivo de la discusión, es que Colombia y Chile también han anunciado alcanzar la carbono neutralidad para el año 2050. Que por supuesto sí es una meta ambiciosa, digamos, y que es algo interesante a comentar si estamos en capacidad de alcanzarla y también inclusive las metas de reducción de emisiones al año 2030 que han fijado cada uno de nuestros países. Entonces tenemos un compromiso de reducción de emisiones en el camino y asimismo también alcanzar la carbono neutralidad para el año 2050. ¿Qué significa ello? Pues que al final el balance neto de lo que emitimos y mitigamos sea cero, ¿no? Eso es poder alcanzar la carbono neutralidad. Bueno, aquí entonces yo ya voy dejando algunas inquietudes para la discusión posterior con los colegas. Entonces, primero es pues discutir sobre si las metas y acciones a tomar por los países, pues sí, tenemos un logro local que inclusive, digamos, todavía pues puede ser cuestionable, hay que discutirlo, si lo podemos alcanzar, si estamos alineados con el compromiso que fijamos. Y a su vez también, digamos, la perspectiva de la meta global, si todavía nos falta hacer un esfuerzo mayor o no, o estamos alineados con ello. También importante, y es la otra parte de la conversación que tenemos que sostener, es que en virtud de esos desafíos y de esas metas que nos ponemos, cada país, por supuesto, tiene su lógica, sus propias necesidades, sus propias circunstancias, pero también el rol que podemos hacer desde el sector de energía para, digamos, ayudar a mitigar todas las emisiones potenciales que hay en la atmósfera o cómo podemos, digamos, inclusive en el sector de energía, que es algo interesante discutir, no solamente hacernos cargo de nuestras emisiones, sino también inclusive, ¿por qué no? Apoyar a la mitigación de emisiones de otros sectores y en ese contexto, pues, ¿qué alternativas tecnológicas y qué potenciales cooperaciones están sobre la mesa y que podemos hacer para alcanzar la meta? Así que esos van a ser un poquito los tópicos de discusión. Esta es la introducción así de manera global que queríamos dar al foro. Y entonces, Mónica, en ese orden de ideas, pues démosle ya la palabra a nuestros invitados para que nos cuenten su parecer, su punto de vista y podamos tener una discusión bastante enriquecedora al final de este foro. Muchas gracias, profesor Guillermo, por la introducción. Invitamos entonces a Diego Grajales, coordinador de cambio climático del Ministerio de Minas y Energía, a encender su cámara. Vamos a dejar de compartir la pantalla del profesor Guillermo. Si Diego quieres compartir, ya tienes los permisos. Va a presentarte brevemente. Es ingeniero ambiental especialista en gestión energética con experiencia en investigación, análisis y evaluación de temas ambientales, cambio climático y sistemas energéticos.
En los últimos años ha participado en la construcción e implementación de la política de gestión de cambio climático del sector minero energético y desde el sector público y privado como director ambiental de la Asociación Colombiana de Generadores de Energía Eléctrica. En la actualidad se encuentra coordinando la implementación del Plan Integral de Gestión del Cambio Climático y la Visión 2050 Carbono Neutralidad del sector minero energético en Colombia. Entonces, Diego, te escuchamos y muchas gracias por tu participación. Listo, muchas gracias, Mónica, muchas gracias. Guillermo, por favor, ¿me confirman si pueden ver pantalla de una manera adecuada? La Se ve estamos todo viendo. claro, Diego, no hay ningún problema. Perfecto, muchas gracias. Bueno, Te recomiendo, eso sí, el tema del tiempo para que nos quede tiempo para la discusión. Entonces, siga listo, adelante. claro, claro que sí, Guillermo. Vamos a ser muy rápidos en ese contexto. Bueno, lo que les vengo a contar el día de hoy es enmarcado en que hemos avanzado desde el Ministerio de Minas y Energía, desde el sector minero energético, desde la oferta como tal, la producción de los minerales energéticos, a raíz o en cumplimiento de la meta de carbono neutralidad y las metas de cambio climático que muy bien mencionaba Guillermo. Para eso, pues, primero debemos tener una perspectiva general y es la realidad de Colombia en cuanto a sus emisiones. Lo que vemos en pantalla es cómo está distribuida ese pie de emisiones a nivel nacional. Como ustedes pueden ver, en resumen, el sector minero energético aporta alrededor del 11.4% de todas las emisiones de Colombia. Y eso pues nos pone en una perspectiva diferente a cómo atender la dinámica de cambio climático, que no es solo reducir emisiones, sino también adaptarnos a esos nuevos eventos climáticos, a esas nuevas condiciones climáticas. Lo que vemos aquí entonces es que el sector eléctrico solo aporta alrededor de 11.3 millones de toneladas sobre las 296 millones de toneladas de todo Colombia. Es decir, que el sector eléctrico aporta entre el 5 y el 10% de las emisiones de todo el país. ¿Por qué ese rango? Porque Colombia es muy dependiente del sector eléctrico, pues como ustedes sabrán es muy dependiente de la hidrología anual que se tiene. Entre si hay condiciones positivas en temas hidrológicos, la emisión del sector eléctrico es menor. Pero cuando hay condiciones negativas o cuando hay un desabastecimiento hídrico en el país, pues se prenden las térmicas para garantizar la confiabilidad del sistema y en ese sentido pues hay un aumento de emisiones. Pero en el peor de los casos, por decirlo de alguna manera, el valor histórico máximo que ha alcanzado el sector eléctrico es el 9% de todas las emisiones del país. Y eso pues nos pone a conversar con otras características, cómo con esa condición pues alcanzamos precisamente la carbono neutralidad. Antes de llegar a el cómo vamos a desarrollar eso, cómo lo estamos pensando, cuál es la hoja de ruta, solo queremos indicarle que el sector minero energético tiene un plan integral de gestión de cambio climático que tiene tres grandes metas. La primera es reducir 11.2 millones de toneladas al año 2030. La segunda es aumentar la resiliencia del sector minero energético a las amenazas del cambio climático. Y la última, que recientemente actualizamos y complementamos, es alcanzar la carbono neutralidad al año 2050. Esto nos ha puesto como referentes a nivel nacional e internacional en todo este contexto. Fuimos el primer sector en tener un plan de estas características y el primer sector que hoy tenemos una hoja de ruta o una senda de carbono neutralidad pues, para cumplir ese compromiso. ¿Cómo entonces se piensa la carbono neutralidad? Y aquí quiero dejar una frase que siempre se debe tener en estas conversaciones de cambio climático. Y es que resulta ineficaz ofrecer predicciones sobre lo que sucederá en cuanto a emisiones y el calentamiento, por lo que es preferible centrarse en lo que podría suceder. Y en ese sentido, pues se nos abre un gran campo de análisis en temas de predicciones asociadas al comportamiento de las emisiones. Lo que ustedes ven en pantalla es básicamente eso. Identificamos 5 escenarios posibles para poder ser carbono neutrales. Unos más caros que otros, unos más, digamos, acelerados que otros, pero en resumen lo que podemos ver son dos cosas y quiero que nos centremos en dos aspectos. El escenario 1 es alcanzar la carbono neutralidad con condiciones políticas que teníamos hace 3 o 4 años.
Este escenario básicamente nos indicaba que el 50% de las emisiones del sector eléctrico se debían abatir a través de las compensaciones ambientales del sector. Y eso en el papel es muy lógico y uno creería que es muy fácil, pero lo cierto es que no. Ese número lo que resuelve, lo que traduce, es que deberíamos reforestar la ciudad de Bogotá 6 veces cada año desde el 2030 al 2050 para ser carbono neutrales. Y eso pues efectivamente no es realista. No solo porque el área no alcanza, sino por todas las condiciones asociadas a temas de reforestación que eso consideraría. Eso pues nos hizo hacernos una pregunta mucho más específica y es, ¿qué otras acciones, qué otras opciones debemos habilitar para que esto pueda ser posible? Y es así como encontramos el escenario número 5, que la gran diferencia es que encontramos más opciones para abatir esas emisiones. Opciones como la captura del carbono, como la sustitución de combustibles, el control de emisiones fugitivas, eficiencia energética, y en ese sentido pues es donde hemos desarrollado toda nuestra hoja de ruta. Y acá es les quiero mostrar precisamente, perdónenme, creo que voy a hacer una disminución, cuáles son las diferentes opciones que hoy por hoy estamos habilitando a través del plan de cambio climático. La primera es una acción asociada a evitar las futuras emisiones que podría tener el sector minero energético. Esta opción lo que nos lleva a indicar, es que a través del impulso de energías renovables, las nuevas tecnologías, el uso de la batería, la digitalización, la electrificación y todo lo demás, podríamos reducir alrededor de la mitad de las emisiones que tendríamos al año 2050, es alrededor de 20 millones de toneladas. Pero eso no es suficiente, nos toca generar más opciones. Y son opciones que nosotros hemos denominado opciones de reducción de emisiones, es decir, aumento de eficiencia energética en todos los procesos. Aquí tenemos 4 grandes líneas de trabajo. La primera es una gestión activa de la demanda, la segunda es un aumento de eficiencia energética a través del PROUR, a través de inversiones para que las empresas pues hagan esas inversiones en eficiencia energética. El tercer punto, algo muy relevante, es el control del gas metano en nuestras actividades de hidrocarburos y del sector minero y el sector minero. Después de esto, viene todo un proceso de cambio, de sustitución de energéticos de combustibles fósiles a combustibles limpios. Acá, digamos, un ejemplo es la aplicación de paneles solares en la producción de minerales, un proceso de autogeneración a través de energía renovable. Hay mucho potencial desarrollado en eso. Pero como ustedes ven, no es suficiente. En el mejor de los escenarios, eso no es suficiente. Y por ende, habilitamos una opción de nuevas tecnologías asociadas a la captura, utilización, almacenamiento del carbono. Esto es una tecnología supremamente nueva, es algo que económicamente hoy a nivel mundial no está dando, pero sabemos que por toda la aceleración a nivel internacional que se le está dando esta tecnología, es muy posible que esto sea viable en los próximos años. Y por último, un componente de compensación. Básicamente, aquí lo que habilitamos es que la adicionalidad de las compensaciones ambientales del sector puedan ser utilizadas para que se pueda generar la carbono neutralidad. Y por último, todo lo desarrollado a mercados de carbono. Solo para finalizar este tema, entonces, el resumen, lo que ustedes ven en pantalla es el resumen de lo que acabo de hablar. Tenemos acciones para evitar, para reducir, para capturar, para compensar. En muchas de ellas ya hay mucha regulación avanzada, mucha normativa que ha habilitado el proceso. Hay acciones que no se puede, pues que toca seguir trabajando, pero que debemos habilitar. Solo para, digamos que para resaltar todas las subastas de contratación de largo plazo y las de cargo por confiabilidad para el impulso de fuentes no convencionales, la hoja de ruta del hidrógeno, la habilitación de la geotermia a través de la ley 2099, los diferentes decretos, la ley mínima de transición energética, la primera subasta de baterías, el PROURE. Estamos trabajando en un decreto para la habilitación de las tecnologías CCUS y todos los temas de adicionalidad en compensaciones que debemos trabajar. 2 puntos adicionales que uno debe considerar para todo el tema de carbono neutralidad y la transición energética es el aumento de la electrificación. En Colombia esto ya se está dando a través de incentivos, a través de la ley de movilidad limpia. Hemos logrado que Colombia sea un país
referente a nivel latinoamericano en venta de vehículos eléctricos. Hoy tenemos el primer puesto. Hoy por hoy en Colombia hay alrededor de 7.537 vehículos eléctricos andando y es un gran jalón para precisamente electrificar la economía. Otro tema que es igual de relevante y hay que tener en cuenta es el uso de los nuevos minerales, ¿cierto? El cobalto, el litio, el níquel, el cobre, todos estos minerales que precisamente necesitan todas esas nuevas tecnologías de las que hablamos anteriormente y que es un proceso importante a considerar en el camino a la carbono neutralidad. Otro aspecto que no quiero dejar de mencionar son las grandes inversiones que se deben desarrollar. Hoy, a través de todos esos habilitantes normativos que le hemos mencionado, a través de todos esos temas de competitividad que la industria en sí misma ha visto, hemos identificado que el sector ha ejecutado alrededor de 10.6 billones en materia de cambio climático para reducir emisiones, para adaptarse al cambio climático y para acciones habilitantes de gobernanza, educación, gestión de conocimiento y demás. Y esperamos que en los próximos años, hasta el año 2025, se inviertan alrededor de 9.5 billones. Entonces, solo para resumirles, estos habilitantes normativos ya están generando inversión, pero aún así necesitamos más inversiones, mayores números para que esto pueda ser posible. Otro aspecto importante, la aceleración en el desarrollo de las tecnologías. Lo que ustedes ven en pantalla es un análisis que hizo la Agencia Internacional de Energía de cómo la evolución de las diferentes tecnologías para la carbono neutralidad podrían prepararse. Y esto pues nos da dos resultados, dos conclusiones particulares. La primera es que solo hasta el 2070 las tecnologías van a ser lo suficientemente maduras para alcanzar la carbono neutralidad. Eso es una mala noticia, ya que para cumplir las metas de cambio climático, esa carbono neutralidad debe llegar al 2050. En ese sentido, entonces, otro aspecto importante es acelerar todo el proceso de innovación tecnológica para poderlo alcanzar lo más prontamente posible. Ya por último, solo dejar 3 aspectos importantes adicionales a los que ya mencionamos anteriormente. Para poder ser carbono neutrales, debemos entonces habilitar diferentes opciones, como lo hemos mencionado anteriormente, atraer inversión, impulsar investigación, desarrollo e investigación, pero hay 3 temas relevantes que quiero solo dejar sobre la mesa. Primero, la apropiación del sector privado, precisamente de las empresas. En este sentido, estamos a través de nuestro plan de cambio climático, vimos una señal que al año 2024 todas las empresas del sector minero energético deben tener planes de cambio climático empresariales, con el fin de que cada una de ellas identifique cuál es su mejor senda de carbono neutralidad, cuál es su mejor análisis de riesgo climático y sus mejores acciones de gobernanza. Y por último, otros 2 puntos importantes, para alcanzar la carbono neutralidad también uno debe pensar en la adaptación al cambio climático, tener un sistema resiliente, lo que si lo traducimos en palabras del tema energético, es un sistema confiable, seguro y eficiente. Entonces, importante la confiabilidad en todos estos procesos. Y por último, sin decir que es menos importante, igual de relevante, todo el proceso social asociado a la transición justa. Esto a grandes rasgos es lo que estamos viendo. Hay muchos temas por desarrollar por cada una de las diapositivas, pero espero que este brochazo inicial pues aporte precisamente a la discusión. Muchas gracias. Muchas gracias, Diego. Muchas gracias, ingeniero Grajales, por tus aportes. Continuamos con nuestro foro con la presentación de Ramón León. Si quieres, Ramón, vas compartiendo tu pantalla mientras yo te presento. Ramón es gerente de programas de la iniciativa Gestión Inteligente de Energía en Interconexión Eléctrica S.A.ISA, responsable de desarrollar nuevos modelos de negocio y emprendimientos en cuanto a la aplicación de los últimos conceptos sobre recursos energéticos distribuidos y almacenamiento a escala de red. Tiene 18 años de experiencia en la planificación estratégica de sistemas energéticos, la gestión de proyectos de investigación y desarrollo y la estructuración de proyectos de emprendimiento empresarial basados en la innovación. Es ingeniero eléctrico de la Universidad Tecnológica de Bolívar y tiene una maestría en Ingeniería Eléctrica de la Universidad Estatal de Iowa. Te escuchamos, Ramón. Muchas gracias por tu participación. Gracias, Mónica. Quiero confirmar que están viendo bien la diapositiva, pues, que es el modo presentación. Perfecto. Sí, señor. Listo. Todo bien.
Muchísimas gracias por la invitación, la verdad, Guillermo, pues, y de todos los que nos acompañan aquí en la charla. Yo pensé mucho en qué hablar hoy sobre cómo el sector eléctrico colombiano estaba adaptándose a tener esa carbono neutralidad y pensé que lo mejor no era hablar sobre qué hemos hecho hasta ahora. Incluso Diego dio una muy buen resumen de lo que se está haciendo. Quería más hablar sobre los retos que tenemos. Y algo que tenemos el convencimiento, pues en ISA y ahora que somos parte del Grupo Ecopetrol, es que efectivamente esto se puede dar. La carboneutralidad es tal y la incorporación de recursos renovables de la red está siendo tan veloz que los temas que nos interesan es mirar cómo vamos a incorporar tanto esas tecnologías como todos los otros elementos que vienen asociados a las tecnologías asociadas a menor impacto del carbono, que nosotros hemos identificado 4 líneas fundamentales. O sea, lo que podemos ver o lo que va a ocurrir con la red, con lo que llamamos la infraestructura, y no pensemos en la red solo en las líneas de transmisión, sino en todo lo que incorpora, desde la generación hasta la demanda al final, y vamos a ver algo más ahorita en detalle. También la adaptación de los mercados eléctricos. Hay temas que le pegan directamente a los mercados eléctricos y cómo deberían empezar a repensarse dada esta incorporación de estas tecnologías de bajas emisiones, que además tienen unas características muy diferentes a lo que teníamos con la generación tradicional. El impacto de la electrificación de la economía en el sector y cómo vamos a enfrentar el reto de las velocidades que eso podría tener. Y obviamente hay que hablar de descarbonización, hay que hablar de hidrógeno. Digamos que estos son como los 4 temas fundamentales que quiero compartirles hoy. Pidemos uno que son los retos de integración a la red de las tecnologías. Hay algo que nos enseñaron a nosotros cuando empezamos hace muchos años, entramos en el sector eléctrico, y es los sistemas eléctricos tienden a monopolios y se planean en largos periodos de tiempo. Eso era verdad cuando los sistemas eléctricos eran altamente hidráulicos o inversiones grandísimas en plantas térmicas, que realmente tenían esos tiempos de maduración que hablamos de 5 a 10 años, y entonces hacíamos esas planeaciones de largo plazo. Pero hoy día, con la entrada de las energías renovables que tienen tiempos de maduración de 2, 3, 5 años a lo sumo, hay una necesidad de sincronizar esa incorporación de renovables con el desarrollo de la red. Los mecanismos que tenemos ahora no están siendo suficientes, se están viendo efectivamente entre comillas, atrasos en toma de decisiones para crear nuevos proyectos de transmisión o en la entrada en operación de proyectos de transmisión que permitan conectar esas energías renovables que están entrando por toda la red. Entonces ahí hay algo y es un reto que tenemos, y por eso me gusta este espacio del foro, porque a toda la comunidad académica estos son los retos que nosotros estamos viendo, cómo poder hacer esa sincronización donde ya casi que lo que nosotros decimos es, ahora la planeación es más como tratar de proyectar cómo se da la demanda de ciertos consumos tradicionales, crema de dientes, latas de atún, a sistemas energéticos de altas inversiones, porque todas las inversiones ahora son mucho más pequeñas y mucho más rápidas. Entonces, ese es uno de los grandes retos. El otro, que incluso Diego lo hablaba al final de la presentación, cómo integrar de manera segura y confiable esa generación renovable. Todos hablamos de la variabilidad, hay mucha investigación que se está haciendo, pero creo que todavía no le hemos pegado exactamente a cómo debería ser una integración segura y confiable de la renovable, sobre todo en los grandes ciclos climáticos, no los ciclos pequeños que estamos acostumbrados, que en la solar hay variabilidad dentro de un día o la eólica dentro de unos meses, sino que así como existen los ciclos de los niños, que son los que a nosotros nos han movido con el tema de la energía hidráulica, también ocurren esos grandes ciclos con los vientos y muy sincronizados con la nubosidad en los temas solares. Eso hay que seguirlo estudiando, eso hay que seguirlo analizando, porque necesitamos esas energías de respaldo cuando todos los temas renovables, digamos, estén incorporados. Una opinión mía personal: es muy probable que sigamos requiriendo tener plantas térmicas apagadas el 99% del tiempo,
pero tenerlas el 1% del tiempo el día que desaparezcan, que no tengamos esa energía en esas condiciones de largo plazo. Eso hay que pensarlo y ver los impactos que eso tiene y cómo se desarrollaría esa economía de esas térmicas. Ahora, otra discusión que incluso tenemos nosotros internamente y que es bastante debatida es cómo va a ser esa incorporación entre energía renovable distribuida y generación renovable centralizada. La distribuida es decisión de empresas y personas. Y entre más de esa haya, menos necesidad tendremos de generación centralizada. Proyectar lo que eso podría, la cantidad que se incorporará en el futuro, ya no es un proceso de decisión de gobierno, es un proceso de decisión de personas. En la manera en que nosotros hacemos las proyecciones a futuro de la evolución del sector eléctrico, no está preparada para eso todavía. Tenemos que trabajar en eso, porque eso va a impactar directamente en el tipo de proyectos que debemos planear a futuro. Y por último, claro que sí, muchos estarán diciendo, pero claro, muchas de esas cosas las podemos resolver con almacenamiento. Sí. La tecnología de almacenamiento ya está probada, no es pilotos, es costo efectiva. El tema es, existen los mercados de energía en nuestra región, en Colombia, en Chile y en otros países, preparada para incorporarlo y podemos romper mitos y podemos romper criterios que parecían rígidos, como por ejemplo, que ciertas cosas solo las hacen los generadores, que ciertas cosas o ciertos servicios solo lo prestan los transmisores, ciertos servicios, o incluso la demanda no presta servicios. Aquí el componente del almacenamiento va a entrar a romper muchas de esos criterios o esas ideas que teníamos prefijadas. En el tema de mercados eléctricos, solo quiero dejar este punto. Esto es el análisis energético de largo plazo de XM, el operador del sistema en Colombia, que mira hacia adelante 10 años y mira que si el sistema es confiable energéticamente, cuáles son los costos marginales que va a tener el sistema. Y en esta corrida, por ejemplo, como ven ahí, en diciembre de 2024, según este análisis energético, que es estándar en muchos países de Latinoamérica, dice que no importa si llueve mucho o llueve poquito, el costo marginal del sistema va a ser cero. Lo que hemos aprendido en mercados de energía es que los costos marginales están asociados al costo variable de la generación, que es directamente asociado a generación térmica. Esto lo que nos está diciendo es, con la expansión que ya está planeada de generación renovable, vamos a tener condiciones donde, con costos marginales ceros, entre comillas, el mercado se daña, porque ya no tenemos un valor de referencia. Obviamente eso no es lo que va a pasar. Los mercados de energía deberían cambiar la manera que hacemos esos esquemas de balance de corto plazo, donde ya la referencia no es la generación térmica. Y si creemos esta señal que está aquí, que es una señal bastante robusta, quiere decir que tenemos muy poquitos años para empezar para discutir qué debería pasar con los mercados de energía. Adicionalmente, electrificación de la economía. En este tema, muchos han hablado, lo habló Diego, cómo esa electrificación, la mayor parte está dada por la electrificación del transporte. La electricidad va a ser ese eje fundamental para que podamos descarbonizar gran parte de la economía. Lo que todavía nos preguntamos todos los que analizamos el tema es con qué velocidad. Y luego va a ser un tema de consumidores comprando equipos que son los vehículos eléctricos. No conozco el primer consultor que dé una señal que diga por acá va a ser. Y son, como vemos en esta gráfica, la dispersión entre las diferentes potencialidades de evolución de las demandas del sistema es altísima. ¿Qué es lo que pasa? En un sistema como los nuestros, con esos tiempos de planeación tan largos, corremos el riesgo a que esto nos alcance. Los consumidores quieran más electricidad más rápido de lo que nosotros pensemos. Entonces, esto es algo que hay que tener muy presente y que precisamente hace parte de algo que tenemos que trabajarle, y en Colombia todavía nos hace falta profundizar mucho más en cuál va a ser esa disposición de comprar esos vehículos eléctricos de los consumidores pues, que
digamos, de este tipo de vehículos. Y sobre todo, que son siempre tecnologías que son exponenciales en su crecimiento. Hay que tenerlo presente. Por último, la economía del hidrógeno. Mucho se habla de esto. Gran parte de lo que vemos nosotros de la economía del hidrógeno va a ser para reemplazar movilidad eléctrica digamos, de alto consumo. Buses eléctricos, camiones eléctricos, ojalá el transporte marítimo y la aviación. Hay una pequeña parte del hidrógeno, de la economía del hidrógeno, que tocará el sector eléctrico. Hay dos líneas fundamentales de pensamiento en el desarrollo del hidrógeno verde, que es producir energía eléctrica en sitios donde se hace la electrólisis y a partir de ahí el hidrógeno, en ese caso, esa generación eléctrica no hace parte del mercado de energía eléctrica, es algo, digamos, muy independiente. O si los electrolizadores y la generación va a estar integrada dentro de la red, lo cual va a tener otra serie de retos que tendríamos que mirar ahí. Y la otra parte es el almacenamiento de hidrógeno, que mucho se habla de usar el hidrógeno como almacenamiento de larga duración, pero muchos de nosotros, yo soy uno de esos, que no lo veo tan viable. Tiene problemas grandes de eficiencia, tiene problemas grandes de poder almacenar las cantidades que necesitamos, porque cuando hablamos de almacenamiento de hidrógeno de larga duración, realmente estamos hablando de cantidades grandes. Imagínense un chibor o un guavio de tamaño de embalse, pero guardado como hidrógeno en una caverna o en tanques. Hay mucho por discutir ahí, hay muchos retos que tenemos que ver en eso. Esta es esta pequeña introducción, seguro en la discusión vamos a hablar más de eso. Les agradezco mucho. Gracias, Ramón. Muchas gracias, ingeniero León, por sus aportes. Continuamos entonces con nuestra última presentación antes del panel conjunto del profesor Rodrigo Palma. Entonces, de pronto te voy a robar la pantalla, Ramón. Sí, dale, eso estaba. Perfecto, ya podemos ver. Voy presentando al profesor Rodrigo, profesor titular del Departamento de Ingeniería Eléctrica de la Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas de la Universidad de Chile, ingeniero civil de industrias, magíster de la Pontificia Universidad Católica de Chile y doctor en Ciencias de la Ingeniería de la Universidad de Dortmund, Alemania. Sus actividades de docencia e investigación se especializan en el área de energías renovables, mercados energéticos y planificación de sistemas eléctricos. Actualmente se desempeña como investigador del Centro de Energía de la Universidad de Chile y director del Centro de Excelencia FONDAP en Energía Solar CERC Chile. Profesor, muchas gracias por acompañarnos hoy desde Chile. Bienvenido. Muchas gracias, Mónica. Entiendo que son 10 minutos, ¿cierto? Para después dejar tiempo. Sí, es poco tiempo. Sí, ya sé que estamos contra el tiempo, así que para dejar más tiempo en la conversación voy a hacer una primera parte nomás de la presentación mía para cumplir con eso y terminar a las 3 de la tarde en hora de ustedes. Bueno, ya se ha dicho mucho sobre los temas, así que ya se han levantado los temas para la discusión. Yo quisiera obviamente agregar una mirada que por prevención a los que están escuchando probablemente no es comparable en muchos aspectos a la realidad que se vive en Colombia y los desafíos, pero les transmito un poco las noticias recientes desde Chile. Tengo una presentación y voy a tocar básicamente los dos primeros puntos y dejamos algunas láminas para después. Los saludamos desde el Centro de Energía de la Universidad de Chile, creado el año 2009 y que tiene justamente como misión acompañar estos procesos de desarrollo energético en el país. Primero, como mensaje, como ya se ha dicho, hoy día tenemos un contexto muy distinto de la energía, en particular por el tema cambio climático y todas las incertidumbres que estamos viviendo, y por lejos ya la energía dejó de ser un balance entre un producto y un balance básicamente monetario sobre ese producto. A esto se ha sumado la pandemia y yo creo que todos estamos conscientes de que estamos inmersos en un mundo de alta incertidumbre. Quizás ese elemento no se ha dicho con tanta fuerza y debiéramos tenerlo como un precedente en cualquier discusión sobre transición energética y carbono neutralidad. Lo otro es que en Chile nos hemos venido acostumbrando a generar procesos participativos en la discusión eléctrica o de energía. Esto
es una evolución que viene desde el año 2009, antes, donde ha habido todos estos procesos que no voy a detallar, pero que llevan a que hoy día es imposible llevar un proceso de transformación energética sin una legitimidad básica que no tiene por qué ser una consulta ciudadana o un plebiscito amplio, pero sí, de alguna forma, para cada tiempo tiene que lograr una legitimidad y es una fórmula compleja que se ha ido incursionando y que, donde ya se tiene alguna experiencia. Lo digo como forma para poder abordar este diálogo de la carbono neutralidad. El cambio climático nos tiene en un contexto muy complejo en lo que respecta a Chile. Si miramos 2 grados Celsius, básicamente quedan 2,7 gigatoneladas de CO2 en nuestro presupuesto de carbono. Nosotros desarrollamos una NDC bastante ambiciosa, que ustedes la pueden ver acá resumida en las temáticas como agregadas de las emisiones. Tiene muchos otros aspectos, como ¿cierto? Black Carbon y otros aspectos de adaptación que no detallo acá, pero lo que queríamos mostrar era que estamos buscando con ambición separarnos de esta línea roja para llegar a esta línea verde. Tenemos definido un presupuesto de carbono en los 11 años entre el 2020 y el 2030, que ya se tomaría 1,1 de los 2,7 que acabamos de hablar, y se ve bien complejo esto. Y ustedes ven que nuestra carbono neutralidad no llega a cero, no es un cero emisión, sino que a este valor, que está como en torno a las 65 millones de toneladas al año 2050, se le agregan las capturas de todo lo que es el UTCUT, ¿cierto? LULUCF, como quieran llamarlo, y básicamente en Chile son las plantaciones forestales de distinto tipo. Y uno ve que estamos endosando muchísimo nuestra responsabilidad de carbono neutralidad hoy día a este elemento incierto que son las plantaciones. Yo sé que en Colombia es justo al revés, ustedes lo tienen como emisiones, para nosotros es la salvación, el tema de las capturas de biomasa. Como mencionó y mostró Guillermo, estamos todos mal acá, nadie pasa el curso, digamos. Entonces, en Latinoamérica, entre insuficiente y muy insuficiente, ese es el contexto. Entonces, sin el ánimo de ser pesimista, yo creo que hay que tomarse esto con harto realismo y ver cómo salir adelante. En el conjunto de iniciativas que sustentan o de medidas que sustentan esas curvas que les acabo de mostrar, hay una fuerte apuesta al hidrógeno. Todas las líneas que están acá con naranja muestran la importancia que tiene el hidrógeno en la apuesta que está haciendo Chile, y que no necesariamente una apuesta, como decía, con certeza. Y por supuesto hay una fuerte apuesta a la electrificación, a la eficiencia del transporte por cambio tecnológico y otras medidas. Han pasado cosas. Hubo un acuerdo en Chile de retiro anticipado de centrales a carbón. Este es el plan que ya no se cumplió. Salió ahora a ventanas, eso sí se cumplió, hubo una amenaza de volver a incorporarla, pero por ejemplo ya se atrasó hasta septiembre de este año, del 2022, la salida de Bocamina del sistema, que estaba programada, claro, estaba programada en mayo y se atrasó para septiembre, de Bocamina Unidad 2. Entonces, y esto por las amenazas que tenemos de posible racionamiento producto de la sequía y otros temas de vertimiento de energía renovable que estamos sufriendo por problemas de transmisión en Chile y problemas también de capacidad de operar la flexibilidad. Ahí ya Ramón también tocó esas temáticas. Hay buenas noticias. Acá tenemos una foto hace un mes, cuando por fin ya se oficializó nuestra ley marco de cambio climático, que establece formalmente por ley carbono neutral al país y resiliencia al clima a más tardar al 2050, y se establece que es una herramienta para avanzar en un nuevo modelo de desarrollo que cuida la naturaleza y promueve el bienestar de las personas. Y incluye todos estos aspectos. Una estrategia climática a largo plazo, que ya existe una primera versión, la NDC, los planes sectoriales de mitigación, los planes sectoriales de adaptación, planes de acción regional y planes de acción comunal. Y en este tipo de iniciativas ya estamos trabajando en un observatorio de cambio de carbono neutralidad para tratar de anticipar. Este es un desarrollo que estamos haciendo como Centro de Energía en conjunto con otros centros que se dedican al cambio climático y la resiliencia.
y va a estar este prototipo pronto listo para empezar a ver si los distintos actores se guían por este tipo de herramientas para ver si estamos cumpliendo o no. El inventario de gases de efecto invernadero, para que vean cosas tan concretas como esa en Chile, se demora hasta 3 años en estar actualizado. Entonces uno no puede esperar 3 años para tener ese dato oficial y ver que en realidad no hizo el trabajo. Entonces hay una tremenda necesidad de saber lo que está pasando, una tremenda necesidad de controlar las incertidumbres. Y respecto a las incertidumbres, que es lo último que les muestro, nosotros tenemos una NDC para que tengan los valores comparativos, acá ven por los sectores, ven que el transporte en realidad es una lucha muy compleja de cumplir y se está dejando una parte importante en los 65 millones. El sector electricidad prácticamente termina carbono neutral, sin emisiones al final del periodo. Y acá llegamos en una mirada bastante optimista. Nosotros hicimos un análisis de vulnerabilidad con un estudio del BIT y toda esta zona achurada muestra realizaciones de las incertidumbres más importantes y se muestra que la proyección esta que llega a los menos 2,7 es una proyección que puede estar sujeta a muchos escenarios donde no hay cumplimiento. Y para eso hemos propuesto fortalecimientos de la NDC que todavía no están actualizados. El de la izquierda, el mismo que vieron recién, el de la derecha es el que fortalece varias medidas y podría llevarnos a una zona de seguridad mayor para hacer que la estrategia sea más robusta frente a esta incertidumbre. Y quizás con eso, Guillermo, en el ánimo de que esto sea un panel y diálogo, después podría eventualmente hacer algún uso de una lámina. El resumen para Chile es que estamos en una situación muy expectante. Saben además que en septiembre se vota o no la nueva constitución en Chile, que incluye una constitución de carácter ecológico, así que, pero que hay una gran discusión nacional sobre eso. Tenemos esta gran oportunidad, tenemos una ley, pero estamos en un ambiente muy líquido y complejo como para hacer proyecciones con certeza. Muchas gracias. Bueno, Listo. muchas gracias, profesor Jiménez. Entonces tienes la palabra para iniciar el panel. Bueno, muchísimas gracias. Muchas gracias a los 3 panelistas por sus presentaciones muy interesantes. Muy bueno poder ver cómo se aborda la problemática de diferentes puntos de vista y realidades. Y entonces, pues si quieren, entonces damos paso a la discusión. Algo se tocó ya, digamos, con lo que ustedes venían mencionando y es el tema en realidad de qué tan cierta o qué tan alcanzable es la meta que se propone, digamos. Rodrigo ya se adelantó en algo, digamos, diciendo que están reposando mucho en la incertidumbre del tema forestal y que quieren hacer una apuesta un poquito más ambiciosa. Pero sí en el caso de Colombia es completamente al contrario. Nosotros tenemos las mayores emisiones ya a nivel país, digamos, por problemática de deforestación, no necesariamente el sector energía. Y entonces en ese contexto me gustaría preguntarle a Diego, ya a nivel país, digamos, y viendo un poquito las apuestas de Chile y todo, en realidad la apuesta nuestra de carbono neutralidad, ¿cómo la podemos? Porque mostraste la apuesta del sector energía nomás, pero ya a nivel global un poquito, ¿es alcanzable o no? ¿Dónde está frágil, por decirlo así? ¿Qué temas podemos tratar ahí de desarrollar para poder, digamos, cumplir con esa meta que se fijó el país al año 2050? Listo, Guillermo. Esa pregunta tiene una respuesta que no muchas veces gusta, pero depende. O sea, mejor dicho, aquí hay muchas incertidumbres. Realmente es muy difícil decir hoy por hoy si es posible o no es posible alcanzarla. Que es ambiciosa, sí. Nosotros tenemos una meta de reducción del 51% de nuestras emisiones al año 2030 y eso pues implica grandes esfuerzos, no solo del sector minero energético, como vimos. Si se desaparece el sector minero energético, es el 10% de las emisiones del país. Y eso que sería un impacto marginal en las emisiones que nosotros consideramos. Yo sí creo que es alcanzable, pero realmente necesitamos 2 aspectos importantes. Primero, creo que sí se necesita mucha inversión sobre todo en territorio y que se permita a los sectores regulados que de alguna otra manera sus compensaciones o sus procesos voluntarios puedan ser invertidos en áreas estratégicas del país, en áreas estratégicas que permitan una captura mucho más grande que en otras áreas. No todas las áreas tienen las mismas características de captura. Y en otro sentido, yo creo que
Colombia sí puede ser un gran potencial en el tema de almacenamiento de carbono, considerando pues al agotamiento de las reservas que se tienen. Esos campos petroleros pues van a quedar activos para que se pueda hacer captura. Y en ese sentido creo yo que si se invierte en esa nueva tecnología, puede ser mucho más fácilmente alcanzable este tipo de procesos. Además, que podríamos abrirnos un nuevo mercado a nivel internacional. ¿Por qué no pensar en Colombia como un receptor y capturador de esas emisiones? No solo desde los procesos ecosistémicos, sino también de procesos industriales, teniendo pues hoy toda la infraestructura montada para que eso a futuro pueda ser posible. Creo yo que entonces no es una respuesta fácil, Guillermo, hay muchas variables, es muy difícil Claro que decir sí. si es posible o no, pero creo yo que tener esa ambición pues mueve las cosas, mueve inversiones, nos hace creativos para pensar en nuevas iniciativas y tecnologías. Entonces, sí creo que Colombia está haciendo lo necesario para poder llegar a ese punto. Bien, bien. Hay dos temas interesantes que sería bueno saber la opinión de los tres. Y el tema es, uno, el costo del abatimiento en realidad, porque hay medidas de medidas, ¿no? Eso lo sabemos. Hay unas que son más costosas, otras son mucho más económicas. Eso igual requiere un cambio, digamos, una inversión, digamos, económica significativa en algunas. Y también esto está muy en contexto de la evolución de los mercados de carbono en términos de compensaciones. Uno ve proyecciones y entonces ve escenarios de mitigación y algunos son mucho más, digamos, optimistas en función de cómo evolucione también el mercado de carbono. Entonces, sería bueno escuchar las opiniones, digamos, de ustedes, cómo ven este tema de la evolución del mercado de carbono, si en realidad las compensaciones es algo de lo cual sí podemos hacer una apuesta real o en realidad nos toca más bien tratar de hacer una apuesta mucho más concreta con soluciones de abatimiento y sean costosas propias para lograr las metas que se fijaron, digamos. Entonces, sería bueno, digamos, escuchar la opinión de los tres respecto de la evolución de los mercados y los costos que significa también, digamos, lograr mitigar todas estas emisiones en términos de transformación tecnológica. Entonces, no sé quién quiera partir, digamos, como para tratar el tema. No sé, con la parte, digamos, que nosotros hacemos ahí, que estamos desarrollando temas de generación distribuida, una cosa que nos hemos encontrado es que efectivamente el costo digamos, del carbono pues, en el mercado, todavía, o como está apreciado en Colombia, es muy bajo para que te permita decir que con eso cierras un proyecto. No es como en Europa, que los precios pueden ser de carbono incluso hasta 10 veces mayores, donde tú puedes tener cierres financieros de proyectos basados en ese carbon tax. Entonces, por ejemplo, muchos de los proyectos que nosotros hacemos al final son project finance más que todo basados en los incentivos tributarios que existen, más el spread que hay entre los precios de energía y lo que uno le puede ofrecer a un cliente. En ese sentido, digamos que todavía falta mucho más que se desarrollen esos mercados de carbono, pero también en el fondo piensa uno si solo centrados en el sector eléctrico o energético, si es necesario, dado que ya de por sí la generación renovable es lo más económico que tú puedes tener en cualquier sistema, digamos, muchas veces dicen no necesito ni siquiera el carbon tax para que eso se dé. Ya en otros sectores, el tema de transporte y esas cosas, pues sí es algo que sería bueno que conversáramos. Bien. Diego, ¿tú qué opinas? Ah, bueno, Rodrigo va a hablar. No, o sea, dale Diego, yo no complemento específico. Bueno, gracias Rodrigo, perdón, y gracias Guillermo. Bueno, yo creo que aquí hay dos grandes puntos. O sea, la primera pregunta que hacías, yo sí creo que a punta de compensaciones no vamos a lograr una carbono neutralidad. Va a ser muy complicado. Ya tenemos gráficas, números en que eso es una de las diferentes opciones que hay que trabajar, que hay que evolucionar, pero no es la única solución. Acá, digamos, la gran respuesta es que cada vez nos toca ser más creativos, generar más opciones, más acciones que nos permitan abatir emisiones.
Y en cuanto a lo que mencionaba Ramón, es muy cierto. Hoy Colombia tiene un precio de entre $405 por tonelada por el impuesto del carbono. Es una señal que no genera cambios disruptivos en inversiones tecnológicas. Lo que uno ve a nivel internacional es que esos precios para que hayan cambios están entre los 80 o $120 por tonelada. Entonces, realmente por valor de impuesto del carbono estamos muy lejos para lograr una señal normativa que permite ese cambio. Yo sí creo que va a ser muy difícil aumentar ese precio del carbono en Colombia por las realidades que se tienen, por las características del país. Pero creo yo que es importante trabajar en dos aspectos. El primero, en el ETS colombiano, el Programa Nacional de Cupos Transables, pero que no sea solo aplicable al sector eléctrico o al sector regulado, porque como vimos las cifras, si solo se cobija el sector regulado, llámese minas, hidrocarburos, energía eléctrica, el efecto va a ser muy marginal. De alguna otra forma, nos toca ser muy creativos de cómo incluir al sector AFOLU, al sector de cambio de uso del suelo para que eso sea posible. Y creo yo que eso solo sería posible si se internaliza el costo social de esa captura de emisión, o creería yo, si somos un poco más creativos, un costo de medidas de adaptación al cambio climático. Entonces, ¿cómo generando medidas de adaptación al cambio climático me permite hacer una internalización de ese beneficio de la emisión de dióxido de carbono? Creo yo que Colombia tiene todo un, mejor dicho, tiene todo un marco, una realidad que nos obliga a ser muy innovadores en este proceso, no solo para cobijar al regulado, sino también pues al no regulado, ¿no? Y generar esos cambios. Creo yo que esos son como dos aspectos importantes acá. Bien. Sí, bueno, nosotros primero así, el mercado del carbono, todo esto ponerle precio al carbono en el sentido de compensación o de bonos, creo que ya no tiene ningún futuro, que era lo que hablábamos antes. Lo que tenemos nosotros hoy día es una NDC que hay que cumplir, y lo que se plantean ahí, qué instrumentos normativos o instrumentos de mercado son los más adecuados. Y ahí entran a jugar el impuesto al carbono, el cap and trade, los sistemas de compensación de emisiones, que se pueden ir definiendo para varios sectores, y recientemente se hizo un estudio a finales del año pasado para el Banco Mundial en Chile, donde se simularon distintos paquetes o escenarios, si queremos, de instrumentos normativos y de mercado, en atención a acercarse a la curva verde que yo le marco. Y nuestros cálculos con el modelo macroeconómico de Chile muestran que eso puede hasta afectar por 2 puntos del PIB en términos negativos en ese indicador. Todo esto en la apuesta de largo plazo, como todos los que estábamos trabajando en los temas de clima, en el largo plazo, hacer esta transición siempre produce beneficios. Por ahí el conflicto intergeneracional que está presente y que es el complicado de dar, porque la generación de ahora es la que tiene que hacer el esfuerzo porque se ve un impacto. Pero apareció en Chile el famoso milagro, ¿cierto? Esta fiebre del hidrógeno, y un estudio de McKinsey que nos mostró cierto escenario a simular de exportación, y haciendo también una extensión del modelo macroeconómico, tratando de ver el impacto como un shock en la economía de la exportación de hidrógeno. Eso podría provocar hasta un aumento de 4 puntos del PIB en términos positivos. Entonces en Chile tenemos hoy día una gran discusión. Primero, tenemos el dicho acá que se dice: la caridad empieza por casa. No sé si se usa en Colombia también. Entonces, los que creen en esa postura dicen: hay que primero cumplir las metas nacionales NDC, hay que resolver el tema de pobreza energética, de justicia, de equidad, etcétera, los objetivos de desarrollo sostenible, parametrizados, y después nos preocupamos del resto. Esa es como una mirada. Y hay otra mirada, esto creo yo que es casi como el plebiscito, esto mitad y mitad, que dice: oye, la única forma de lograr todos estos objetivos locales es a través de una apuesta como la exportación de hidrógeno, porque habilita lo otro, dado que eso va a generar recursos. Y por supuesto hay quienes creen en eso y quienes tienen una profunda desconfianza en Chile en esa aventura.
Y el tiempo se nos viene encima porque ya empezaron los proyectos en Magallanes. Y entonces toda esta disquisición parece que es filosofal, pero la realidad nos está pasando por encima. Y lo concreto es que hoy día no hay una estructura que diga, ok, ponemos la exportación al servicio de lo otro. Pero quería traer esto a colación porque me imagino, como decía Ramón, esto de la captura, que podría ser una fuente de habilitante para lograr lo otro. Podrían ser cosas que uno tiene que discutir en nuestros países que son profundamente renovables y que tienen muchas oportunidades de ofrecer sostenibilidad al mundo. Y de hecho creo que la clave es que Sudamérica se asocie para hacer algo de manera más o menos coordinada para lograr eso, y probablemente foros académicos sean un buen espacio menos politizado para poder explorar esa oportunidad. Ese es mi comentario para que tengan una idea de la discusión de acá. Gracias. Guillermo, yo quiero cambiar el orden. Yo tengo una Dale, pregunta dale. para Diego. Dale. A ver, Porque no yo hay quiero problema. entender Dale. mejor lo que, Diego, lo que tú dices sobre el tema de cambio del uso del suelo como uno de los, digamos, de los pilares para el tema de la carbono neutralidad. Pues yo me declaro ignorante completamente, entonces no sé si somos varios los que estamos así. Me encantaría si puedes ampliar un poquito el tema porque no lo veía. Claro, Ramón. A ver, lo que nosotros estamos visibilizando muy internamente es Colombia. En cambio climático hay dos caras, ¿no? Las emisiones y la adaptación al cambio climático. En Colombia, la segunda cara no es muy visible, pero es de las que más debería importar. Colombia es un país con una amenaza climática muy alta, y en ese sentido deberíamos nivelar las cosas. ¿Cómo impulsar al sector para que invierta en procesos de adaptación? Y en ese sentido, pues, ¿cómo poderlo hacer? Tal vez incluyendo esas externalidades de los mercados de carbono en esos procesos de adaptación al cambio climático. ¿Cómo se hace un proceso de adaptación al cambio climático? Lo que nosotros impulsamos es una protección de servicios ecosistémicos, una protección conjunta, pues de un trabajo conjunto entre la comunidad aledaña a los proyectos y el mismo proyecto, ¿cierto? Eso como una medida también de relacionamiento social y demás. Entonces creemos nosotros que si solo nos fijamos en ese punto de reducir emisiones, va a ser muy difícil. Debemos también impulsar todo el proceso de adaptación, y creo yo que hay una oportunidad para nivelar esos mercados. Muchas gracias, Diego. Sí, porque... Gracias, Diego, ahí por la aclaración. Sí, efectivamente ahí hay dos desafíos y Colombia en particular se distingue por ser pues muy vulnerable al cambio climático y tenemos que hacer un esfuerzo grande en términos de adaptación al cambio climático. Y eso pasa por desarrollo de sistemas servicios ecosistémicos y otras para efectivamente poder, digamos, responder de mejor manera a la variabilidad que tenemos en el clima como consecuencia del cambio climático. Y de hecho, para una matriz que tenemos bastante hídrica, digamos, es un tema que creo que es importante discutir en profundidad y ver en realidad cuál es el rol que le damos al sector hidro en este proceso de transición y por supuesto de poder alcanzar las metas que nos propusimos en términos de clima. Así que es una discusión súper interesante. Sí, Súper Guillermo, interesante. y no es que no es solamente hidro, es que si vamos a tener solar y eólica, todas nuestras fuentes van a ser totalmente Claro, dependientes del clima. claro, La claro que sí. estrategia ahí es fundamental de cómo lo vamos Completamente de a acuerdo. lograr. Completamente de acuerdo. El tema es también por la preponderancia que tiene el hidro históricamente y que todavía tenemos que el 70% de la energía eléctrica que consumimos viene del sector hidro, ¿no? Entonces, pues por supuesto es súper importante poder trabajar y discutir en ese tema. Sí, ya que estamos hablando de esto de tecnologías y eso, y Rodrigo ya nos dio un poquito el tema, a mí me gustaría que comentaran, yo también, hay una efervescencia con este tema del hidrógeno, digamos, y pues a mí me interesa y de hecho pues con Ramón y con Rodrigo hemos discutido muchos temas de hidrógeno y hemos participado en seminarios, muchas cosas. Pero el hidrógeno igual, sin perjuicio de ello, todavía genera ciertas dudas, digamos, Ramón también lo hizo manifiesto y yo creo que también en Chile igual todavía, a pesar de que ya están desarrollando el proyecto en Magallanes, como decía Rodrigo y todo, pero todavía hay temas que aclarar de hidrógeno. Entonces, uno es una tecnología que aparece como, digamos, muy importante en todo este proceso, que es el hidrógeno. Otro que mencionó un poquito Diego por encima, que es captura, uso y almacenamiento de carbono. Entonces yo quería saber un poquito también su opinión respecto de las tecnologías. Yo sé que cada país ahí sí tiene sus propios cuentos. Rodrigo también nos podrá contar un poco sobre el tema solar en Chile quizás.
que es súper importante, pero sí me gustaría saber su opinión respecto de este tema tecnológico. ¿Qué tecnologías ven ustedes como claves en todo este proceso de poder cumplir con las metas de cambio climático? ¿Dónde podría estar la clave que tenemos que trabajar más en sentido de desarrollo tecnológico o de integración de estas tecnologías? Porque no siempre somos desarrolladores, pero sí, digamos, dónde podrían estar alternativas interesantes para todos, digamos, en términos de alcanzar estas metas. No sé si quiere Rodrigo. Bueno, arranco yo. O- Arranco yo. Ah, separémoslo en tres. Bueno, sepáralo en Tecnología, tres, a ver cómo es la cosa. tecnologías de generación. Nada que inventar. Yo creo que eso ya es en ese tema es una carrera por invertir. Pues, los resultados de la subasta pasada de renovables que ustedes pues, que tuvimos acá, la oferta fue mucho mayor a la demanda. La semana pasada en un foro que estaba, no, esta semana, al principio de la semana, nos contaban que en la última subasta en España, la oferta de renovables fue 4 veces la demanda que se requería. Todos los inversionistas quieren invertir en renovables. Entonces, digamos, el problema ya no es si la generación para el sector eléctrico la tenemos, cuáles son las tecnologías, ya eso está, son baratas. Incluso, precisamente me preocupa más la demanda. Tenemos una oportunidad gigantesca de tener más demanda. Cuando Diego habla de la creatividad, yo veo a Estados Unidos y Europa que tienen esos incentivos a comprar carros eléctricos. En Estados Unidos creo que son $7.500 por carro eléctrico que entre comillas, subsidian el carro. Si internalizamos todos los temas de cambio climático, para un país eso es una inversión, no es un gasto en subsidiar a los ricos, entre comillas, obviamente. Tenemos que crear más demanda, porque la generación ya está solucionada. Esa es una de las dimensiones. La segunda, la variabilidad de esas fuentes. Hay variabilidad de corto plazo y de largo plazo. La variabilidad de corto plazo, la tecnología está, es el almacenamiento, es simplemente, es cuestión digamos, incorporarlo, crear en los mercados. La de largo plazo es más difícil de identificar, pero nuestros países estamos bendecidos por el tema de tener hidráulica que nos permite manejar de alguna manera esa variabilidad a largo plazo. Y en el hidrógeno, sí hay retos, pero opinión personal, eso tampoco lo para nadie. O sea, el hidrógeno va a entrar, va a descarbonizar mucho el sector transporte, incluso porque hay mucho inversionista grande, muy grande, realmente apostándole a eso. También, la oferta de proyectos de hidrógeno es mucho más grande que de lo que podemos incorporar ahora. Nosotros dentro del grupo, por ejemplo, estamos mirando, son temas de cuándo es el mejor momento para hacerlo, cuándo es que los costos del hidrógeno verde van a tener algún nivel de competitividad con respecto al hidrógeno gris y esas cosas. Pero no es algo que ya es un if, sí, es un algo de cuándo, cómo y dónde está el negocio. Pero reto a los investigadores aquí que me convenzan a que el hidrógeno es bueno para almacenar a largo plazo. Vale, Diego. Bueno, Guillermo, o sea, yo creo que en temas de generación, muy bien Ramón lo dijo, no voy a enfocar más el tema porque creo que lo hiciste muy bien, creo que ahí el desarrollo creo que está muy maduro. Yo me centraría en 3 procesos. En temas de hidrógeno, sobre todo desde la demanda y temas de almacenamiento, creo que ahí falta evolucionar mucho y eso me lleva a un punto de una nueva tecnología que es todo el tema de captura, utilización, almacenamiento. Para que el hidrógeno verde pueda evolucionar y sea maduramente económico, nos toca pasar por el hidrógeno azul. Y ese hidrógeno azul necesita un proceso de captura, utilización y almacenamiento de carbono. Entonces, ¿cómo mejorar esa tecnología para
para establecer la demanda que a futuro el hidrógeno verde va a tener es importante. Paralelamente, creo yo que las tecnologías de captura, utilización y almacenamiento son muy importantes en temas de inversión. No solo cómo yo lo capturo, sino también debo pensar cómo lo transporto, debo también pensar cómo lo almaceno y debo pensar, muy importante, es cómo garantizar que ese almacenamiento sea permanente, ¿cierto? Yo no solo debo hacer, perdón lo coloquial, el amague de que lo almacenen y ya, sino debo tener tecnologías que realmente me garanticen que eso sea permanentemente capturado. Además de eso, yo creo que hay un proceso en temas de tecnología, es la eficiencia energética. Creo que debemos seguir avanzando, invirtiendo en eficiencia energética, en mejorar los niveles de ROI que tiene el país. Yo no conozco el primer estudio de ROI que tenga el país y por ende, pues es importante dar como esa señal. Y segundo, creo yo, y es algo que tal vez aquí tengo un compañero, Diego Soler, y va más asociado hacia allá, es cómo hacer cómo imitar a la naturaleza para generar sus procesos energéticos, ¿cierto? Cómo garantizar o cómo hacer nuestros procesos de generación de energía y de uso de energía mucho más eficiente. Solo para finalizar, yo creo que aquí debemos tener dos tipos de tecnologías presentes. La tecnología de cómo evitamos emisiones, pero también una tecnología que de alguna u otra manera le permita recuperar la capacidad de regulación al planeta. Nosotros lo que estamos haciendo es que entre más energía consumimos, más le vamos quitando capacidad de rehabilitación al planeta. Ahora se me está la capacidad de carga al planeta. Entonces, ¿cómo generar también procesos para garantizar esa capacidad de carga al planeta que a lo vez pues, le permita capturar esas emisiones? Creería yo que son como esas tres acciones. La última claramente es mucho más difícil de llevar al detalle, pero creo que hacia allá también se debería pensar unas nuevas formas de tecnología, no solo de producción, sino de regeneración de esa capacidad de carga del planeta. Vale, Diego, gracias. Diego Soler tiene levantada la mano. Nosotros teníamos previsto un espacio en los últimos 20 minutos para participación del público, Diego. Entonces, si te parece, a menos de que entiendo que pues trabajas con Diego, entonces no sé si tengas que aclarar o complementar algo así de manera rápida, si no, pues dejamos el espacio para las preguntas. Pues muchas gracias. Yo pues saludar el espacio, también muy chévere que estén, digamos, pues atendiendo estas discusiones. Saludar a Diego, también el compañero. Y yo pues quería dejar una preguntita, digamos así, muy puntual, Pero, digamos, para entonces, no si quieres, extenderme. dejémosla para la parte final y que ahora le damos a la palabra a Rodrigo y después sí ya la formulamos, ¿te parece? Ok, gracias. ¿Hasta las 4 vale venta? Hasta las 4, sí. Ok, listo, muchas gracias. Listo. Rodrigo, entonces si quieres, Sí. pues ahora sí, cuéntanos un poquito de la perspectiva de desarrollo de nuevas tecnologías y cómo está la cosa en Chile. Bueno, es una pregunta bien amplia y ya se ha contestado por parte de los colegas de manera más o menos completa, pero yo lo primero que quería hacer la prevención de que mi aprendizaje es que cuando uno se pone a hablar de tecnología, lo primero es no hablar de tecnología, que parece ridículo lo que voy a hacer, pero si no incorporamos a las humanidades y a las ciencias sociales en este proceso, la mayor parte de las ideas geniales de nosotros los ingenieros nacen muertas en una sociedad como hoy día, por lo menos esa es la realidad de Chile. Entonces, a lo que voy es que este proceso de descubrimiento de las prioridades, más allá de la paleta que ofrece el mundo de opciones tecnológicas, debiera estar muy censada con el tema de la situación social, las opiniones de otras perspectivas. Eso quería comentarlo, porque son ahí donde aparece la sensibilidad respecto a la biodiversidad, de los impactos en el medio ambiente. En Chile se acaba de anunciar el cierre de la fundición de Ventanas y hoy día está en paro Codelco y cada día en paro cuesta 27 millones de dólares a Chile de todos los trabajadores. Ese es un ejemplo de un cambio tecnológico. Porque se dice que se va a hacer la fundición, pero todavía todo es plan, no se ha cerrado la planta, pero un mero anuncio
genera un impacto. Entonces quiero graficar con ese ejemplo lo frágil que es todo esto. Entonces, obviamente que hay tecnologías muy importantes habilitantes, y la segunda convicción, para hablar no en específico, sino en general, es que no existe una bala de plata, como que uno cada vez, nosotros antes de pensar en el almacenamiento, hay que tener mejores pronósticos, hay que manejar bien los mínimos técnicos de las máquinas, hay que manejar la escala y los datos del sistema, porque tenemos hoy día vertimiento de renovables en el sistema eléctrico chileno que es comparable con lo que estamos observando como posible racionamiento en el peor de los peores de los casos, la tormenta perfecta. Y eso lo estamos hoy día, no es que falte energía, estamos botando energía porque no somos capaces de inyectarla al sistema hoy día ya, y eso no se soluciona con la fórmula mágica del almacenamiento que se demora además hoy día, además con la situación de Ucrania, los pedidos, ¿cierto?, de sistemas de almacenamiento están con retrasos altísimos a nivel internacional y los costos subieron. Entonces, hay muchas cosas que hacer. Yo creo que hay que generar como una especie de revolución de la innovación en todos los ámbitos para ir tomando cada aspecto y tratar de ponerle oficio para poder mejorar en temas de operación, en temas de información. Somos ciegos a mucho de lo que está pasando, lo que les mostraba del observatorio. Entonces, todo eso son tecnologías habilitantes pueden ser tan importantes como la entrada de los vehículos eléctricos. En el caso de Chile, nosotros hoy día hay un gran dilema con el agua, de la desalación, porque lo más probable es que se usen aguas oceánicas para poder habilitar la industria del hidrógeno. Eso significa desalación, hay mucha falta de evidencia sobre el impacto de las desaladoras, algunos las minimizan, otros las maximizan, y tenemos ahí un trabajo grande que hacer, pero el tema agua se ve como muy relevante en este proceso. Obviamente seguir trabajando los costos y bajar los costos de la energía solar y energía eólica en Chile, tecnologías y una planificación robusta que pasa por procesos de aprobación que hoy día dura mucho tiempo. Entonces, espero con eso graficarles que esto es una paleta de una especie de convicción de una sociedad completa, de que para lograr la transformación energética hay que cambiar el switch, y eso genera que todos tienen que ser parte de este proceso en sus respectivos roles, sector privado, sector estatal, organizaciones civiles, etc. No creo que se pueda hacer con iniciativas específicas. Esa es mi convicción. Vale, gracias. Gracias. Ese era un tema que precisamente yo quería tocar, y es el tema del rol de la sociedad en realidad, porque efectivamente estos cambios tecnológicos involucran participación de las sociedades, desde proyectos pequeñitos que lo hemos vivido con implementación de microred y otras cosas, hasta ya cambios significativos en la estructura del sistema energético. Entonces, me gustaría que Ramón, un poquito, que está implementando proyectos y todo, cómo ha sido el tema del diálogo con la sociedad, cómo se dan estos procesos de transformación, cómo recibe la sociedad estos cambios tecnológicos, la importancia de una discusión con el entorno social para poder propender en el desarrollo de otras tecnologías y otras cosas. ¿Cómo va el desarrollo? ¿Cuál es la experiencia? ¿Dónde están las dificultades? ¿Hemos fallado en el discurso? Hay muchas cosas que hay que trabajar con la sociedad. Entonces, ¿qué experiencia tienes tú, digamos, desde ese punto de vista? Nosotros como empresa tenemos una historia larga de trabajo con la comunidad. Pues, y no hablemos de las nuevas tecnologías, hablemos de la tecnología vieja, de la línea de transmisión. Desde hace mucho rato, y creo que eso está como que ya en el ADN de todo lo que está ya pues en ISA, dentro del grupo IES, sin esa, entre comillas, permiso de la sociedad, o sin uno mostrarle el beneficio a la sociedad de esos proyectos que se está desarrollando, eso es casi peor que no tener una buena financiación o no conseguir un buen proveedor para un equipo. Yo creo que lo que está pasando en La Guajira, con retrasos tanto en proyectos de generación como en proyectos de transmisión, fue un llamado de atención que ojalá muchos de nosotros que desarrollamos proyectos
tomemos, ¿cierto? Porque supuestamente, para los que estamos sentados acá en una oficina, en una casa en Medellín, en Bogotá, uno dice, sí, eso es un llevo desarrollo y entonces debería ser fácil la venta de eso a la comunidad, y resulta que no, o sea, son valores diferentes, criterios diferentes, razones de ganar diferentes. Entender a las comunidades, digamos que en ese punto de vista de los proyectos, y que cada vez más los proyectos de este tipo de renovables van a involucrar extensiones de terreno y por ende comunidades. Eso es, los equipos que trabajan en comunidades son tan relevantes como los equipos de banca de inversión. Pues yo creo que aquí no estoy diciendo nada nuevo. Esto es parte de la necesidad. Ahora, también hemos visto en ciertos proyectos, incluso vuelvo a hablar de almacenamiento porque digamos ese ha sido el caballito de batalla en los últimos años de nosotros. Ya no vista la sociedad como un todo, sino vista como los beneficiarios, generalmente son asociaciones de industriales o las mineras, ese tipo de asociaciones que al final se ven beneficiadas por incorporación de ese tipo de tecnologías que permiten que al final los costos de la energía sean más manejables, permiten reducir costos, pero que si uno no cuenta bien la historia de cómo esas incorporación de tecnologías realmente va a tener un beneficio, tanto económico como en confiabilidad y otra serie de cosas, la comunidad las ve como una imposición de un costo adicional a lo que están haciendo. Y creo que por ahí puede estar la discusión, por ejemplo, del tema de medidores inteligentes. Y hace poquito salió una noticia de, es que los contadores los tienen que pagar los clientes. Hace poquito aquí en Colombia. Eso siempre ha sido así. Salió una noticia como no, pero fíjense cómo un mal mensaje a la comunidad nos puede realmente frenar un proyecto. Yo creo que me alargué, pero por ahí esa es la línea con eso y otros proyectos. Vale, Ramón, gracias. Diego, desde el ministerio, ¿tienen alguna apuesta, digamos, de tema de acercamiento a las comunidades o a la sociedad en términos de difusión de todo este tema? Tú lo mencionaste en tu presentación como uno de los temas importantes, pero si pudieses profundizar un poquito más en eso, sería Sí, interesante inclusive el rol que podemos hacer desde la academia en ese caso y también desde la industria, digamos, porque este es un tema de, digamos, tiene que haber cohesión social, digamos, en esto. Entonces, ese es importante ahí como la asociatividad entre los diferentes sectores. Entonces, ustedes como gobierno, ¿cómo lo ven? ¿Cómo lo piensan articular? ¿Qué podemos hacer al respecto? listo, Guillermo. Yo no soy líder de ese proceso, de hecho lo maneja pues, la jefe de la Oficina de Asuntos Ambientales y Sociales, que pues, es la oficina donde nosotros estamos. Es una estrategia, se llama la Estrategia de Desarrollo y Relacionamiento Territorial. Ellos identifican, digamos, diferentes niveles de riesgo y conflictividad asociados a este tipo de acciones u otros en el sector minero y hidrocarburos, y hacen acciones específicas considerando las particularidades del terreno o del territorio, perdón. Particularmente, digamos, en el caso que menciona Ramón, hay una mesa de La Guajira en donde se ha conversado con diferentes líderes sociales, con comunidad, con alcaldía, con autoridades, y se han establecido como unas hojas de ruta de trabajo, no solo en temas de conocimiento, entender cómo está trabajando o cómo es esta tecnología, para qué sirve, qué efectos podría tener, sino para solucionar algunas barreras que en torno a este desarrollo de los proyectos. Eso como tal lo hace la Oficina de Asuntos Ambientales, la Estrategia de Desarrollo y Relacionamiento Territorial. Lo que se espera particularmente es desarrollar unos lineamientos de temas de transición justa en los próximos meses. Ya se está trabajando como en ese proceso. Esperamos que pues se alcance a sacar, digamos, una primera versión en los próximos meses para poder ser publicitada. Pero particularmente ahí, Guillermo, digamos, desde el grupo de cambio climático, nosotros sí que identificamos una amenaza muy grande, y es el aumento de conflictividad asociada a estos eventos climáticos. Y en ese sentido, digamos que nuestro caballito de fuerza que le estamos diciendo a las empresas debemos trabajar, debemos desarrollar, son los proyectos de soluciones basadas en la naturaleza, porque tienen esas dos condicionantes, un trabajo conjunto entre comunidad y empresa,
que le apuntan a proteger un servicio ecosistémico que a su vez le va a traer beneficio tanto a la empresa como a la comunidad, y en ese sentido se está trabajando. Creo yo entonces, solo para redondear la idea, Guillermo, sí tenemos una estrategia de desarrollo relacionamiento territorial muy fuerte apostándole a esto. Y segundo, desde cambio climático, creo que la solución más efectiva que hoy por hoy hemos identificado para atender este tema son proyectos de soluciones basadas en la naturaleza. Vale, muchas gracias. Rodrigo, ya nos quedan unos poquitos minutos antes de darle la palabra al público, pero yo creo que en este tema también hay muchas oportunidades de cooperación internacional, digamos. En Chile están con la expectativa de cambio de constitución, nosotros estamos ahora con la expectativa de cambio de gobierno también, tuvimos elecciones el fin de semana pasado, entonces puede que se generen nuevos contextos, digamos, de cooperación y esto, hemos inclusive hasta tenido algunas discusiones al respecto, pero me gustaría como conocer tu opinión en términos de cooperación, de desarrollo conjunto, de alcanzar estas metas entre diferentes países, qué se podría hacer, qué podríamos trabajar en ese contexto, involucrando diferentes sectores como para que estas apuestas se puedan ir aterrizando de manera más concreta. Sí, gracias, Guillermo. Bueno, yo creo que este tipo de iniciativa, este mismo seminario, el mantenernos informados, está pasando muchas cosas muy rápido. Entonces, el poder entender lo que está sucediendo en nuestros países con un poquito de evidencia y contexto, yo creo que puede iluminarnos mutuamente en poder, acabo de escuchar estos tiempos de los aplazamientos, de los tipos de conflictos, y eso ya alimenta temas que uno vuelve a transmitir. Entonces, ese es un espacio muy rico de intercambio sin hacer ninguna cosa entre los dos países, el solo hecho de mantenernos informados. Y eso se puede potenciar con intercambios académicos y de estudiantes. Creo que podría esto también ser algo muy interesante, Colombia y Chile, que tenemos como perspectivas parecidas. Y ya más en lo ambicioso, lo que yo mencionaba de esta discusión de Sudamérica como región exportadora de sostenibilidad al mundo, el poder darle forma a esa discusión, que de alguna forma lo toma CIER, pero CIER tiene un contexto distinto de abordar esto, con probablemente mucho más restricción y preventa. Creo que el mundo académico podría soltar la imaginación, generar las primeras evidencias en qué sería esta aventura. Sabemos que ustedes están haciendo algunos análisis, nosotros también hemos hecho, y juntar esa comunidad que le interese poder explorar esto en un ambiente incierto. Creo que ese es un camino muy interesante, porque si mostramos evidencia y conviene a todos los países, y no es la pelea de quién le exporta al otro, que es lo que estamos viendo con Argentina. Los seminarios de Chile de hidrógeno, sustituyase sol por viento y son los mismos a los dos lados de la cordillera. Entonces es una especie de locura que está sucediendo por acá. Eso. Vale, listo, gracias. Bueno, muy bien, entonces le damos la oportunidad hacia el público. Pues yo quería hacer respetarle un poquito con el, antes tenemos la mano de Jaime y de Carlos, pero Diego, que tenía una pregunta desde antes, no sé si Diego ahora sí la quiera formular o no. Y después seguimos con Jaime y Santa María y con Carlos Sáenz. Sí, claro, muchas gracias. Dame un segundito ya. Bueno, yo, pues sobre el tema de la carbono neutralidad, digamos que pues entiendo que es todo un desarrollo, pues que no es fácil, digamos, clarificar en un espacio como tan cortico como estos. Sin embargo, me quedan ciertas dudas, digamos, en términos de cuando nosotros elevamos la escala de análisis. ¿Cierto? La carbono neutralidad a nivel planetario, digamos que es parte de los ciclos del carbono, ¿no? Es decir, podemos decir que es algo que existe en la naturaleza a nivel planetario. ¿Por qué? Porque el carbono hace sus ciclos. Lo que pasa, digamos, y yo hay problemático, es que en tanto, digamos, que se busca ese balance, no necesariamente se atiende el tema, digamos, del cambio climático en términos, pues, del efecto invernadero, pues más bien del impacto que tiene esto en la reducción, digamos, del grosor de la capa de ozono. Es decir, nosotros emitimos y igual el adelgazamiento de la capa de ozono va a ocurrir
independiente de si en otro país o en otra región también hay, digamos, unos procesos naturales dentro del ciclo del carbono, y eso yo creo que hay algo pues que hay que, digamos, mirarle con mucho más detalle y con mucha más lupa en términos de, pues, de la sostenibilidad. Esto sí, mucho más en términos, pues, de la vida humana y de lo ambiental, más que de lo financiero. Eso por un lado. Por otro lado, pues, digamos que cuando uno busca ese balance en términos de la carboneutralidad, pues la limitación en términos de la captura radica principalmente en el desconocimiento que tenemos de la captura. Es decir, si de repente nosotros empezáramos a contar como captura de carbono los monocultivos de cualquier tipo, palma o lo que sea, claro, ahí hay captura de carbono. O también en la reacción que hacen los suelos, digamos, ahí también hay una captura de carbono importante. Entonces, en tanto nosotros elevemos, digamos, el conocimiento de nuestros ecosistemas frente al ciclo de carbono, la captura de carbono se va a elevar, ¿cierto? Y eso nos podría acercar, digamos, a estas metas de carbono neutralidad y pues también facilitar este tema de los mercados de los bonos de carbono y demás. Sin embargo, eso no en estas emisiones. Aló. La confiabilidad del ¿Se almacenamiento. puede? Y lo mencionaba pues el compañero Diego, y cierro con eso muy, muy puntual, discúlpame que me extienda. Pues nosotros, más que buscar imitar la naturaleza, creo que es entendernos como parte de la naturaleza, ¿no? Y en ese sentido, la eficiencia energética, medirla en las sociedades más que medirla en los aparatos, ¿cierto? Entonces, si nosotros hablamos de eficiencia energética en las sociedades, yo creo que es importante, digamos, buscar estos elementos del decrecimiento, ¿no? ¿Cómo podemos sostener nuestra vida en sociedad reduciendo los consumos energéticos? Y eso implica pues unas transformaciones, lo decía el compañero, olvidé ahorita el nombre del compañero de Chile, pues por supuesto implica también una revolución que pasa por lo epistemológico, ¿no? Y en términos del sector energético, que yo no conozco a mucha profundidad, a pesar de que conozco algo, entender, por ejemplo, que el desarrollo o sea, que el aumento en el consumo energético no implica desarrollo, ¿cierto? Y eso es un cambio de lógica importante. Lo fundamental, digamos, del monitoreo y el pronóstico, pues para atender los temas de confiabilidad, que es fundamental en términos también de, pues, aumentar la capacidad de almacenamiento y ojalá con materiales, digamos, no productos pues de actividades mineras, pues en términos de la sostenibilidad ambiental. Y dejaría pues sobre digamos, esos comentarios, dejaría una preguntita y que yo creo que atiende un poquito más al tema de realmente qué podría ser una revolución y de innovación en ciencia y tecnología, pero pues ustedes, digamos, tienen mucho más conocimiento frente a esto y me parece que es un gran retraso tecnológico, perdón decirlo así en términos tan burdos, que nosotros estemos cagando en los ríos, ¿cierto? Y sabemos que pues el tema, digamos, de la tecnología de los biodigestores también pues tiene un potencial de generación energética. Entonces la pregunta sería, bueno, ¿qué potencial ven ustedes en términos de la generación mediante digestores si se hiciera un artículo, más bien si se replanteara, digamos, pues la dirección que están tomando nuestros desechos humanos frente a eso y se aprovecharan en las ciudades especialmente para la generación de energía? Y bueno, esos comentarios ahí, qué pena todo como tan aislado y tan aparte. Y muchísimas gracias por el espacio. Bueno, no sé quién quiera comentar sobre el tema de la digestión y usar los desechos orgánicos para la producción de energía. Yo simplemente me sumo entiendo que hay una mirada general de que no hay una solución única, de que esto es cambio cultural, de que desarrollo no es crecimiento en el consumo energético solamente, de que hay muchas otras opciones. Creo que todas esas discusiones hoy día son muy valiosas en términos de reentender nuestro desarrollo. Eh, Estamos todavía en nuestros países en situaciones que efectivamente hay zonas a que hay que ofrecer niveles básicos de acceso de pobreza energética, como decía Guillermo, que obviamente van a tensionar mayor consumo de recursos de la naturaleza, pero también tenemos ineficiencias gigantes de nuestro uso de lo energético, de los recursos de agua, que hoy día es una cosa, para ustedes parece que no, para nosotros es una cosa cada vez más crítica.
Entonces hay mucho que hacer para optimizar. Entonces, sin entrar en el detalle del manejo del tratamiento de aguas, que es todo un tema, quería sumarme a la opinión de la persona que hizo la intervención. Vale. Gracias, Rodrigo. Bueno, demos la palabra a Jaime Santamaría. Jaime, ¿tienes una pregunta? Bueno, sí, muchas gracias. Primero que todo, pues agradecerlos y felicitar a quienes nos han estado presentando toda esta información tan interesante sobre el cambio climático y las diferentes perspectivas de que Colombia, Chile y los demás países podamos cumplir con esas perspectivas de disminuir los daños del cambio climático. Yo no tengo mucha experiencia en estas nuevas tecnologías. He trabajado mucho en el sistema eléctrico colombiano, más de 50 años en una empresa que muchos conocen que se llama Ingetec, que fuimos promotores del sector eléctrico muchísimos años, promovimos la fundación de ISA, etcétera. Trabajamos en Guavio, en varias otras, en Chivor, obviamente. Y para mí el concepto fundamental de todo lo que han estado diciendo ustedes es cómo es el almacenamiento. Yo no he entendido, fuera de almacenar eléctricamente en embalses y lo que está almacenado en el petróleo y en carbono, que es donde hay almacenamientos reales, probablemente algo diferente. No he entendido muy bien cómo es el almacenamiento de hidrógeno verde y mucho menos el almacenamiento de hidrógeno azul. Si no hay almacenamiento, yo veo muy difícil que a la larga todos estos sistemas puedan lograr tener muchísimos éxitos, ¿no? Por el momento, lo que sí creo es que la gran responsabilidad de ISA, de Rodrigo y todos estos, es mantener nuestro sistema eléctrico con un 70% de generación hidroeléctrica, aumentarlo. Yo creo que no es difícil aumentarlo. Tenemos muchísimos sitios donde construir embalses. Uno de ellos que yo trabajo hace más de 35 años es la hidroeléctrica del río Micay, en el sitio donde más llueve en el mundo, allá en el Pacífico colombiano, donde tenemos 13 metros de lluvia al año. Pero bueno, ese es otro tema que algún día discutiremos. Lo que quiero preguntarles es cómo es esto del sistema de almacenamiento verde y almacenamiento azul, que no he entendido. También en Chile tenemos, entiendo, 13.000 megavatios instalados. En Colombia tenemos 17.000. En México hay no sé cuántos, 100.000. Aquí el vecino tenemos 60.000, aquí con Venezuela, que infortunadamente no funcionan porque han sacado a todos los técnicos, pero ese es otro problema. Los seres humanos tenemos que trabajar para que todos estos procesos funcionen adelantemente. No quiero quitarle más tiempo porque se nos está acabando. Muchísimas gracias por permitirme hablar. Un abrazo para todos. Bueno, muchas gracias. Ramón, no sé si quieras empezar a Me toca a mí, ¿cierto? Respuesta para don Jaime, sí. Jaime, no, muchísimas gracias y muchísimas gracias, la verdad, sí, por todas las contribuciones al sector. Pues la verdad no estaríamos aquí sin gente como tú. Varias cosas, pues yo creo, y creo que en unas voy a estar con una opinión contraria. El tema de las hidráulicas, cada día que lo analizamos, lo revisitamos, aunque en ISA no hacemos generación, pero sí lo miramos como tema de planeación, cada día es más difícil que esos proyectos se den. Lo que generalmente se habla de las hidráulicas son temas ambientales, el tema ambiental, el tema social, que obviamente hace muy difícil hacer proyectos de eso, que antes se podían hacer, mover asentamientos de personas y esto, pero hay otra cosa que está empezando a tomar, digamos, sentido, y es un tema económico. ¿En qué sentido? Hoy día, si soy un inversionista, tengo 500 millones de dólares que puedo conseguir con préstamo, los tengo yo. ¿Dónde pongo esa plata? En el sector energético. Un proyecto hidráulico de gran escala, tengo riesgos altísimos de construcción y adicionalmente tengo tiempos de maduración de entre 5 y 10 años para empezar a recuperar la inversión. Con esos mismos 500 millones los pongo en eólicas y solares, me madura 3 años, con riesgo de construcción muchísimo menores. Entonces los inversionistas están pensando en eso y por eso nosotros
Incluso creemos que con Ituango creo que vimos la última de las grandes hidráulicas en Latinoamérica. Ese es uno de los temas. El otro, los colores del hidrógeno. El hidrógeno azul es hidrógeno producido a partir de gas natural al cual se le captura el carbono. Y como decía Diego, ojalá sea almacenado permanente en alguna parte. Y el hidrógeno verde es el que es producido directamente por electrólisis del agua a partir de generación renovable. Ahí hay un tema, es electrólisis del agua, eso implica mucho uso del agua, paréntesis, eso tiene impacto ambiental y hay que saber de dónde sacar agua. El tema del almacenamiento del hidrógeno es que el hidrógeno tiene una capacidad energética muy grande desde el punto de vista del peso, pues por kilogramo. Pero ese kilogramo de hidrógeno ocupa un volumen gigantesco. Entonces el tema de almacenarlo es muy complicado porque hay que almacenarlo a muy altas presiones o líquido que requiere otro consumo energético más todos los temas de mantener eso frío. Entonces, por eso todavía ha sido una discusión muy grande cómo cómo almacenar y transportar ese hidrógeno. De hecho, por donde nos está llevando el sector, pues el análisis de los temas de hidrógeno lleva a que hay que convertir ese hidrógeno ya sea a metano o a amoníaco o a metanol. Pero son otras moléculas con otros rollos adicionales ambientales, porque si el amoníaco lo usamos como combustible, produce NOx, que también es un gas que ya no es efecto invernadero, pero que genera polución. Entonces, todavía hay cosas ahí que discutir. Y hay un almacenamiento que está en la mitad, que es algo que estamos trabajando, Jaime, en ISA, y es el tema de almacenamiento basado en baterías de litio-ion, que desde el punto de vista técnico, económico y de cierres, digamos, de beneficios para los sistemas, nos están dando relaciones muy favorables de beneficio-costo. Cierro, pero ahí traté de tratar los tres temas. Vale, gracias, Ramón. Carlos, una pregunta y ya vamos cerrando. Creo que nos queda un espacio para Carlos Sáenz y de pronto una pregunta más y ya se nos cumple el tiempo. Entonces, vale. Carlos Sáenz, adelante. Gracias, profe. Pues yo tengo una pregunta para los cuatro panelistas. Quiero empezar con Ramón. Ramón, yo tengo una pregunta muy corta y es, ¿qué tanto ISA ha explorado la inversión en tecnologías de captura de carbono? ¿Sí? Y pues esa es una pregunta. Tengo otra y es, bueno, con el profesor Guillermo trabajamos en esa proyección, en qué punto el hidrógeno va a ser competitivo frente a otros combustibles. Y esa gráfica que usted muestra de que el costo marginal podría llegar a cero en el 2025, pues habilita de una el hidrógeno, ¿no? Podríamos, pues con esa visión, a menos de en 30 años podríamos ser una economía del hidrógeno. La pregunta es, esos estudios que nos dicen la inercia que necesitamos para que el resto de nuestra energía sea de fuentes renovables, ¿también la hacen ustedes? ¿O cómo proyectan ustedes o cómo esos estudios que ustedes tienen para decir, bueno, necesitamos cierta inercia y el resto puede ser renovable? Ahí, esas son mis dudas. Y por otro lado... Carlos, creo que, disculpa, pero es que creo que nos toca dejar hasta ahí porque ya no nos queda casi tiempo y está la profesora Rocío con la mano levantada también. Entonces, más bien, si quieres, le damos a Ramón para que te comente un poco lo que hacen en ISA y después sí, dale. La primera pregunta, captura de carbono cero. Nosotros en ISA no hemos visto nada. Yo sé que nuestros partners de Ecopetrol sí han visto algo, pero la señal que tengo que todavía son cosas muy caras, pues todavía no es una tecnología que tiene buen precio. Segundo, el tema de que en esos estudios que hace XM, todas esas preguntas de quién hace los estudios, lo hace XM, que es el operador del mercado. Puedes entrar a la página de ellos y ahí toda esta información es pública. La señal que da ahí que el costo marginal es cero, eso no quiere decir que la energía valga cero, porque cualquier inversionista de cualquier planta solar hace un cálculo de cuánto debería ser su costo equivalente de energía para venderlo para
poder tener un retorno a su inversión. Entonces, ninguna energía de ninguna fuente cuesta cero. Eso ténganlo presente siempre cuando hagan esos análisis. Entonces, esos temas de mercado marginal que con precio cero realmente es una distorsión de mercado. Cierro para poder que haya más preguntas. Vale, gracias, Ramón. Profesora Rocío, les cedo el honor de hacer la última pregunta ya del foro. Profesor Guillermo, muchísimas gracias. Muchas gracias a todos. Creo que fue un evento muy, muy enriquecedor desde muchos puntos de vista. Lo que yo quiero es hacer una intervención que tal vez le hace un llamado de atención al comentario que estaba haciendo Ramón respecto de las estrategias de uso y de captura de carbono. Definitivamente, como hablábamos en el evento de Ecopetrol, tal vez la producción de urea que utilizaría el hidrógeno con nitrógeno de aire para producir amoníaco, que luego se hace reaccionar con dióxido de carbono, capturándolo de todas maneras para producción de urea. Digamos que es una estrategia en la que, insisto nuevamente, es muy, muy importante hacer una apuesta, ¿sí? Desde el punto de vista técnico, desde el punto de vista económico, desde el punto de vista de lo que nosotros podríamos hacer como país. Recuerdo nuevamente que la urea tiene usos como fertilizante, ese es uno de los principales, pero hay otros muchos en el área de plásticos, en el área de formaldehídos, de resinas, de adhesivos, son múltiples las opciones. Entonces, se produce hidrógeno, ojalá que sigamos con un surplus, un exceso de la oferta de la energía eléctrica renovable, tal vez para la producción de hidrógeno verde, que nos permitiría la producción del amoníaco, que nos permitiría la captura de dióxido de carbono en un formato sólido, la urea. Es digamos, para ustedes que están en esa posición de toma de decisión, que es importante que pues tengan esa tecnología en cuenta. Muchas gracias, profesor Guillermo, por la oportunidad, y quisiera saber qué comentario tiene a eso, Ramón. Gracias. No, de acuerdo, y creo, en eso sabes tú mucho más que yo. Gracias. Entonces, Es que la ingeniería química, claro. para los ingenieros químicos que nos acompañan, ahí estamos nosotros. Pero me quedo con la señal. Gracias. Podría ser una intervención ahí, Rocío. Técnicamente, pues tú la tienes muy clara. Nosotros, como les comentamos, estamos trabajando en un decreto que habilita e impulsa la tecnología de captura, utilización y almacenamiento. Uno de los artículos precisamente es el impulso a nuevos mercados para ese carbono capturado, ¿cierto? Hoy en Colombia, así como el hidrógeno toca producir demanda de ese carbono capturado, si no, pues la tecnología no va a dar. Y ahí queremos nosotros empezar a dar señales de generar ese tipo de estrategias de economía circular que nos permitan hacer uso de ese carbono capturado. Entonces, solo para decirte que por favor estén bien pendientes de cuando salga el decreto, si tienen algún insumo que nos puedan dar para alimentar este tipo de norma, pues es bien importante para nosotros. Muchas gracias, muy esperanzador el comentario. Gracias, Diego. Estás en mute, Guillermo. Guillermo, tienes el micrófono apagado. Bueno, son las 4:01 de la tarde. Muchas gracias, Diego. Tennos en consideración. Ahí estaremos pendientes de participar y de aportar. Y bueno, entonces ya se nos cumplió el tiempo, así que yo pues aprovecho a agradecerle a todos los que nos acompañaron en este espacio, a Rodrigo, a Diego y a Ramón por la participación y por la buena disposición para participar de este espacio. Esperemos, y como bien dice Rodrigo, generemos más espacios para poder seguir intercambiando estas ideas y que podamos ir madurando en soluciones concretas y sostenibles para todos. Le doy la palabra ya a Mónica para que haga el cierre del evento. Muchísimas gracias a todos. Se pasó rápido, así que estuvo bueno y muy contento de poder compartir este espacio. Mónica, adelante. Profe, muchas gracias. Nada más invitarlos a no perderse el próximo número de nuestra revista, que le da
o bautiza estos foros, que es la revista Contacto. El 15 de julio vamos a mostrar muchos proyectos más de los uniandinos y de los investigadores con los que esperamos aportar a toda esta transformación energética. Y bueno, invitarlos a que consulten la agenda también de los próximos foros Contacto de este año. Gracias a nuestros participantes y a todo el público que nos dejó sus preguntas a través del chat. Esperamos seguir conversando pronto. Muchas gracias a todos. Muchas gracias. Que esté muy bien, hasta luego.